¿Hay crisis en los negocios online en 2022? En esta etapa de crisis en la que nos encontramos en pleno 2022, muchos negocios se están viendo afectados. Veníamos de un golpe muy duro como fue la crisis de la pandemia, y tras esto, tras no habernos recuperado todavía del todo, se ha sumado una inflación muy alta, mercados que van a la baja y situaciones como la guerra y todo el ámbito internacional que está provocando que los mercados estén colapsando. Y por supuesto, no solo los mercados tradicionales se están viendo afectados, sino también todo lo que tiene que ver con el mundo online y con los negocios online. Muchos de ellos se levantaron de manera meteórica en ese año 2020 y en algunos casos están empezando a desaparecer a la misma velocidad, o al menos a entrar en una etapa de crisis. Vamos a profundizar un poco más en por qué está ocurriendo esto. En este canal siempre hemos hablado de las enormes posibilidades que brindan los negocios online como una manera de reinventarse laboralmente, personalmente, o una manera de simplemente generar ingresos extra o aprender a usar ciertas herramientas que te permiten facilitarte el trabajo. En mi caso, por ejemplo, viniendo del mundo audiovisual como el que vengo, era un mercado muy tradicional, muy enfocado a trabajos muy puntuales o situaciones que no eran las mejor pagadas en algunos casos. Fue entonces cuando descubrí lo que era los negocios online y ver que había una cantidad enorme de profesionales y de personas que se dedicaban a los negocios online que necesitaban una serie de servicios de vídeo, que a mí, por lo tanto, me requería formarme en una nueva habilidad como era la de videomaker para juntar todo ese mundo del audiovisual del que yo ya venía con el mundo del marketing para así ofrecer los mejores servicios en el mercado online. Sin duda esto para mí supuso un cambio brutal. Al final fue una reinvención laboral que se podría decir, y supongo que a lo mejor ese también ha podido ser tu caso o el de alguna persona conocida para ti. Es por ello que aquí en este canal nos gusta analizar qué ocurre en el mercado online, ver las posibilidades que se pueden abrir, ver qué le está afectando, para que así al final tengas toda la información posible y puedas sacar tus propias conclusiones y al final también aprendizajes, que es la clave para seguir adelante. La mayoría de los negocios siempre han nacido con el objetivo de cubrir una demanda de la sociedad, es decir, intercambiar algo por algo, en este caso un producto o servicio que soluciona una necesidad a la población a cambio de un bien económico generalmente. Y en el caso de los negocios online, esto también se planteaba con ciertas ventajas. Todas esas ventajas que planteaba el no tener que estar pagando el alquiler de un espacio, de una tienda, de una oficina, poder hacer todo a través de ciertas aplicaciones, a través de internet, las compras, las ventas, la gestión, que puedas realizar tu trabajo desde cualquier parte del mundo o que puedas mantenerte interconectado con tu grupo de trabajo, son sin duda algunas de las ventajas que ya hemos ido viendo y analizando con respecto a los negocios online. Además, internet sin duda abrió el mercado, generaba muchas posibilidades, muchas nuevas formas de ganarse la vida. Ya sabes, desde tiendas online hasta profesiones nuevas digitales como eran por ejemplo el media buyer, el videomaker, el copywriter y un sinfín más que se han ido generando y que, como te digo, brindaban la posibilidad a muchas personas de reinventarse. Es por ello que muchas de esas personas se lanzaron a este mundo online, a pasar de un trabajo fijo y tradicional a generarse una nueva manera de ganarse la vida, con un trabajo en el que ellos mismos pudieran elegir su propio horario. Esto requería de aprender una serie de habilidades nuevas que podían mezclarse con algunas que ya la persona tenía y que por tanto sirvieran como reinvención laboral. Algo que sin duda también las empresas tradicionales se han visto beneficiadas, porque al final también han encontrado un nuevo grupo de personas que tienen una serie de habilidades nuevas, que se han formado, que han mezclado habilidades online con habilidades tradicionales para brindar unos servicios mucho más completos. Y nos vamos desde el ejemplo más pequeño, como a lo mejor puede ser el mío, en el que simplemente una persona que se dedica al mundo visual reconoce este mercado y brinda la posibilidad de, aprendiendo una serie de habilidades, poder dar un servicio para estos negocios online, hasta lo más alto que puede ser quizás Mark Zuckerberg con su Facebook, en el que sin duda todos estos años han sido de crecimiento. Te recuerdo que redes sociales como Facebook no llevan ni siquiera ni 20 años entre nosotros y ya son como referentes mundiales. Han tenido un crecimiento brutal a lo largo de todos estos años, pero llegaría el 2020, el momento de la crisis de la pandemia. Una crisis que paralizó el mundo, que nos metió a muchas personas en su casa y que nos obligó a parar, por decirlo así. Pero en cambio había algunos negocios, principalmente los que se enfocaban en el mercado online, que
lo que hicieron fue dispararse. ¿Y esto por qué fue así? Por la reinvención que buscaban muchas personas. Las personas estaban buscando nuevas maneras de, bueno, ahora estoy en casa, vamos a buscar nuevas cosas que aprender, nuevas habilidades a desarrollar o nuevas aplicaciones que me interese pues conocer y saber usar. Empresas también como Microsoft, como Google, como Facebook crecieron de manera enorme. Solamente tienes que ver cómo los datos en redes sociales aumentaron en ese año a nivel de usuarios de manera estratosférica. También hay que mencionar precisamente el comercio online, los e-commerce, las tiendas online. Recordemos que Amazon es una compañía que, aunque nació en el año 94, digamos que empezó a llegar a la vida de todo el mundo a partir del año 2010 en adelante. Cada vez más personas compraban de manera online y, por supuesto, en el año 2020 era casi la única manera. El 90% de las compras a nivel mundial tenían que ver a través de Internet. Por lo tanto, imagínate el crecimiento de una marca como Amazon. Esto también supuso el crecimiento de muchas nuevas marcas que se dedicaban al e-commerce, a vender productos online. Todo el mundo estaba en el mundo online y todo el mundo quería aprender todo lo que tuviera que ofrecer. ¿Y qué ocurre cuando en un mercado hay demanda? Pues que se empieza a generar más oferta. Pero mientras se genera esa oferta, las primeras personas que estaban allí, las primeras personas que llevaban más años creando, pues sin duda vieron como, al ser los únicos o de los pocos en el mercado, pues sus ventas fueron auténticamente de locos. A la vez de que durante esos años se generaban nuevos negocios, principalmente online. Te pongo ejemplos como por ejemplo Decathlon, que no paraba de vender durante ese año productos para entrenar desde casa, o que por ejemplo también se generaban esos primeros gimnasios online donde tenías una serie de clases o un profesional al otro lado de la pantalla para seguir entrenando desde casa. Si te das cuenta, negocios estratégicos tuvieron un crecimiento brutal. En este momento, ¿quién no recuerda durante ese 2020 o principio de 2021 haberse apuntado a una masterclass gratuita para haber aprendido una nueva habilidad, haber conocido una nueva profesión digital o simplemente haberse apuntado a ofertas que se generaban en tiendas online para aprovechar pues momentos como el Black Friday y demás, en los que te dedicabas a ver las oportunidades que ofrecía el mundo online? O como incluso el mercado del streaming también ha crecido de una manera meteórica, al muchas personas haber descubierto a lo largo de esos años este enorme mundo también. Cada vez pasábamos más tiempo en redes sociales, cada vez usábamos más herramientas digitales, cada vez nos encontramos con más nuevas formaciones en las cuales, pues bueno, nacían algunas que a lo mejor no eran las mejores, que simplemente eran de una calidad muy dudosa, y otras en las que la calidad era muy potente y que si la persona, el usuario que entraba a esa formación le daba mucha fuerza, pues podía cambiar su vida. A nivel de las grandes empresas se generaron nuevas plataformas como Disney Plus, cada vez había más gente en sus casas viendo películas. Las plataformas de streaming se lanzaron a seguir creando contenido y aprovechar también esta masificación de personas delante de una pantalla. Pero, como toda gran ola, cuando el crecimiento es tan brutal, la caída suele ser igual de dura. Al haber cada vez una masificación de más oferta, muchas veces el mensaje marketingiano de muchas marcas era cada vez más agresivo. Esto al final generaba que muchas personas acabaran descontentas por la enorme cantidad de publicidad que se generaba. Muchas marcas también empezaron a hacer una guerra de precios. Cada vez había más oferta y había personas que cada vez decían invertir más y más para mantener su crecimiento, o otras personas que simplemente jugaban al juego de bajar los precios para pelear un mercado. Tienes que ver, por ejemplo, cómo las estrategias de, en general, todas las empresas era un poco seguir aprovechando toda esa ola que pensaban que se estaba manteniendo, pero que no era así. Todo esto ha supuesto, y aquí está la primera clave, que este mercado cada vez sea más competido, más sofisticado. Cuando llega la competencia es cuando hay que empezar a trabajar todo mucho más, y se nota sobre todo en las marcas que más han sufrido, que son generalmente aquellas que no tenían una marca bien construida, bien reconocida por los usuarios, que fuera una referencia. Es decir, había que pelear mucho más en el mercado para conseguir una venta, ya que no iba a ser igual de fácil como lo había sido en ese año 2020.
A esto se le suma pues la desaceleración que generó en casi todos los países del mundo la crisis del COVID, en la que muchos países volvieron a empezar a arrancar y aunque de primera se veía como un momento de optimismo, lo cierto es que muchos mercados estaban bastante tocados y los gobiernos de los países tenían que echarse a la espalda dichos mercados para aguantarlos y que no supusieran pues un efecto dominó que, como te digo, se está empezando a ver y que seguramente empecemos a ver esas consecuencias. Después llegaría otro punto de inflexión, el de la guerra de Ucrania, que puso en jaque toda la situación política y económica, primero a nivel europeo y después a nivel mundial. Veíamos como muchos mercados se paralizaban debido a que Ucrania es uno de los países principalmente exportadores de grano de todo el mundo, y cómo esto generaba un efecto dominó en otros recursos de alimentación y cómo por lo tanto afectaba a ciertas economías del mundo. En ese momento las bolsas tenían unas pequeñas caídas, pero por ejemplo las criptomonedas aguantaban también. Aún así, la inflación seguía creciendo, haciendo que cada vez el coste de vida fuera un pelín más complicado, hasta que llegaría el punto en el que también el mercado de las criptomonedas también pegaría un gran bajón a la hora de ciertas criptomonedas verse afectadas en cuanto a caídas que no se esperaban para nada. Aquí hay otra clave y es que esto también ha afectado en la conciencia de las personas. Es cierto que esto afecta a la cantidad de dinero que tienen las personas en su banco, en su cuenta bancaria y lo que pueden invertir en aprender o en invertir en bolsa y demás, pero sobre todo ha generado cierta desconfianza. No es que hable mal generalmente, pero al menos ahora me lo pienso mucho más a la hora de invertir en una formación o meterme a invertir en bolsa tradicional o en criptomonedas. Y que también ocurre que si el mensaje de una marca que ofrece un servicio o un producto digital, si no lo ofrece de manera muy clara, es complicado que a la persona le quede claro de verdad qué es lo que se va a llevar con ese producto o servicio. Entonces, como te digo, hay que invertir mucho más en concienciar a las personas de lo que les estás ofreciendo, a no ser que tu mensaje sea muy sencillo y muy claro. Y esto precisamente nos lleva a esa tercera clave, y es que las técnicas ABC del marketing digital ya no funcionan tan fácil como era antes. Con hacer una serie de pasos a nivel de marketing era fácil ofrecer un producto o servicio. Ahora todo el mundo hace esas mismas técnicas, entonces ya hay que buscar una manera de diferenciarse, que esa es la clave que tienen que tener muchas marcas, muchos negocios online para mantenerse. Además de que el mercado, como te digo, aprende. Los usuarios aprenden y se conocen ya esas técnicas de marketing. Saben perfectamente que eso es para ofrecerles algo para que luego compren. Entonces, ahora hay que hacer las cosas de una manera algo más diferente, ¿no? Que sea más atractiva al menos. A nivel de las grandes empresas vemos como referentes del mundo online como era Mark Zuckerberg o Bill Gates vendían sus acciones de empresas tecnológicas, cosa que era una auténtica locura porque en 2020 todo el mundo invertía en empresas tecnológicas, lo veían como la oportunidad perfecta porque eran empresas que estaban en crecimiento, en revalorización y que sin duda pues era una apuesta ganadora. En los últimos años, a principios de 2022, veíamos noticias como que Bill Gates había vendido todas las acciones de sus empresas tecnológicas o que Mark Zuckerberg había vendido parte de sus acciones de Facebook. A nivel e-commerce, muchas tiendas vieron cómo sí, sus ventas seguían creciendo, pero también iban perdiendo valor. O al menos podemos ver en algunas noticias como en España, que no era un mercado que estaba muy desarrollado el e-commerce, pues sí ha seguido creciendo. Y eso ocurre con mercados en los que el e-commerce no estaba muy desarrollado, pero en otros países a nivel europeo, como estaba más desarrollado, la línea en verdad ha sido descendente, es decir, no se ha vendido tanto como se vendía en otros años. Por supuesto se junta a la misma vez que hay más oferta, hay que pelear más el ofrecer un producto, diversificar, diferenciarse y demás. También ha tenido mucho que ver que el euro y el dólar ahora mismo tengan valores similares. Estamos hablando de que el euro ha decaído con respecto al dólar un 20%. Por lo tanto, en muchos e-commerce europeos, pues al final han perdido valor con respecto a lo que vendían, con respecto al dólar. Así que sin duda estamos viendo como muchas noticias de que el mercado se mueve, todo se está viendo afectado, la inflación pues no para de subir y todos aquellos que no fueron capaces de verle las orejas al lobo y de ver y analizar qué estaba ocurriendo, pues quizás les ha acabado pillando el toro y vemos como muchos negocios online
ya no consiguen vender, les cuesta mucho más y están empezando a decaer o al menos a entrar en un impasse y finalizar etapas y cerrar proyectos que antes habían dado mucho dinero. Como conclusión, aquí podemos ver un par de claves. Se podría decir al final que esto ha sido como una rectificación, que es una palabra que se usa mucho en el mundo del mercado de bolsa. Es decir, cuando hay un crecimiento tan enorme, generalmente después de un tiempo suele llegar una bajada igual de importante, porque al final es un periodo de crecimiento, sí, pero se rectifica, se iguala. Ha sido un crecimiento, digamos, no real. Entonces tiene que volver a bajar y volver a su estándar, se podría decir. El error quizá ha sido de ciertas personas que han considerado que ese crecimiento era ya el boom del mundo online y ya todo esto iba a ser la clave, y lo cierto es que no, lo cierto es que el mundo quizás se mueve un poco más lento de lo que creemos, pero al final todo se estabiliza. Todo eso quiere decir que no es que los negocios online pierdan su valor o vayan a desaparecer del todo, seguirán ahí, pero lo cierto es que su ola está pasando un poco, vuelve a equilibrarse con respecto a todo lo que hay alrededor del mundo. Por supuesto hay que entender que un producto, un servicio, un negocio, una creencia es tan importante como el valor que le den las personas. Esa es la clave de cómo funciona una bolsa. Cuando alguien invierte mucho en una empresa es porque valora mucho esa empresa, cree que ahí hay algo que le va a hacer ganar dinero. Pues ocurre lo mismo a nivel de los negocios online y a nivel de los negocios tradicionales. Para una persona, ¿qué tiene más valor? Irse a tomar una cerveza, invertir en su aprendizaje, ahorrar porque necesitará ese dinero para comprar alimentos. Es ahí cuando van cambiando los objetivos de las personas. ¿Qué es más valioso para ellas? Es por eso que al final los mercados y lo que son los negocios fluctúan. Y un día hay crecimiento y otro día perfectamente va a haber decrecimiento. La clave al final es entender en qué punto está la sociedad, entender también en qué punto está el mercado, en qué punto está la competencia. Estar preparado también para esos momentos de crecimiento que va a haber, porque al final esto es como la vida misma. Hay que estar preparado para los buenos momentos, los mejores momentos y también para los peores momentos. Veremos qué ocurre en un futuro, pues con los negocios online, tras, como te digo, esta especie de rectificación del mercado. Como sabes, el mundo online ofrece muchísimas posibilidades y esas posibilidades van a seguir estando ahí. Simplemente, pues habrá que pasar un momento de crisis para volver a revalorizar adecuadamente algo. Porque esas oportunidades, como te digo, van a seguir estando ahí para las personas que de verdad quieran ayudar a otras personas y también pues para las personas que estén dispuestas a meter mucho esfuerzo en ello para al final conseguir cambiar su vida. Y hablando de oportunidades, y más en una época tan dura como en la que estamos, siempre es interesante a lo mejor aprender a saber ahorrar, a saber cómo gestionar tu dinero. Es algo que a mí, por ejemplo, me ha pasado y he tenido que aprender a desarrollar para que momentos estos tan duros, en cuanto a que los precios están como locos, pues no me afecten de una manera tan dura. Por eso, por si te interesa, te recuerdo que tienes una charla que tuvimos con Richard Gracia en este canal de YouTube sobre finanzas personales. Te dejaré el enlace en la descripción o por aquí en algún lado saldrá. Ya sabes, para aprender a ahorrar y todo eso, que está todo por las nubes, que está todo más caro que comprarle unos zapatos, un 100 pies. Nos vemos en el siguiente vídeo.